ámbito de hardware o software, lo primero que usted debe hacer para organizar su empresa es precisamente aplicar el enfoque sistémico. Como han podido ver en el análisis que ya hicimos, el enfoque sistémico me permite concebir a mi empresa para administrarla como un sistema. Esto implica que debe tener un conjunto de subsistemas o elementos, o más conocidos desde el punto de vista de organización y métodos, como áreas, departamentos, direcciones, quienes deben actuar de manera sincronizada, de manera interdependiente y además interrelacionada, para obviamente operar y buscar la eficiencia y eficacia, que es lo que, por cuya razón básicamente se gestiona, se administra. De lo contrario, si la eficiencia y la eficacia se lograra solamente por funcionamiento inerte de la empresa, sería algo maravilloso, ¿no? Y esto no es así en la realidad. Hay necesidad de organizar la empresa como establece el enfoque sistémico, debido básicamente a que el logro de los objetivos de una empresa va a estar en la forma como se sincronicen, se organicen los diferentes subsistemas y cada uno de ellos contribuya precisamente al logro de los propósitos que tiene una empresa: ganar más plata, vender más, generar mayor utilidad, etc. Además, hemos visto de que a través del enfoque sistémico, las empresas no son islas en un entorno empresarial. Cualquier empresa del ámbito informático está en su entorno operando de manera conectiva con otras empresas, aunque uno no piense de esa manera. Por ejemplo, cuando uno recluta para su empresa ingenieros en sistema, tiene varias ofertas de universidades que forman. Entonces, la conectividad de una empresa que desarrolla software lo va a hacer, no con todas, porque cada centro de formación de recursos humanos tiene un prestigio. Posiblemente, si yo tengo una empresa que desarrolla software, nunca demandaría recursos humanos formados en la Universidad UTEPSA, por ejemplo, por decir simplemente, y buscaría profesionales formados en la Gabriel, por la imagen, la reputación que existe básicamente en la calidad de los recursos humanos. Entonces, yo como sistema estoy en ese momento de contratación de recursos humanos actuando como subsistema de un sistema mayor, además compuesto por universidades. Si yo busco crédito o apalancamiento financiero, también estoy siendo un subsistema de un sistema mayor que está compuesto por empresas de desarrollo de software y por bancos, cooperativas financieras con quienes interactúo. Y si seguimos analizando esto, también podemos pensar de que una empresa que desarrolla software también es un subsistema de un sistema mayor cuando está adquiriendo insumos, equipos informáticos, etc. Entonces, esto, chicos, en la realidad funciona de manera sincronizada. Si bien el enfoque sistémico concentra sus esfuerzos en mejorar el funcionamiento sistémico dentro de la empresa a través de la integración de las entradas, de los inputs, insumos, materias primas, recursos humanos, recursos financieros, ¿no? Estos, a través de la actividad que realiza cada empresa, son procesados a través de los procesos de producción, a través de la gestión económica, financiera, a través de los sistemas de control, para obtener al final, bajo este enfoque, productos o servicios, objetivos o metas, que son los outputs. Ahora bien, desde la entrada hasta la salida, una empresa está conectada, les decía, hacia otras empresas. Entradas de capital. Las entradas de capital vienen de otras empresas del entorno. La entrada de recursos humanos vienen de otras instituciones que forman recursos humanos. E inclusive la salida, los output, si hablamos de bienes y servicios, van al entorno. Entonces, esto implica un permanente proceso cíclico, ¿no? De funcionamiento
bajo un enfoque sistémico interna y externamente. Bueno, el aplicar el enfoque sistémico, desde mi experiencia en laboral, es uno de los primeros pasos que debe realizar una empresa de cualquier naturaleza. Usted no puede organizar su empresa si no está aplicando primero el enfoque sistémico. No puede hacer una sola persona todas las actividades en una empresa. Debe necesariamente dividirse el trabajo. Y la división del trabajo implica crear subsistemas donde obviamente el trabajo es especializado. Cuando hablamos de una empresa que desarrolla software, el departamento de desarrollo con todas sus etapas que implica el desarrollo, que vendrían a ser subsistemas, el área de comercialización, el área financiera, el área de ventas, que también son subsistemas, incluyendo el área de recursos humanos, que complementan los diferentes subsistemas que tiene una empresa. Luego empezamos a analizar el enfoque de contingencia. Bien, también a la hora de gestionar una empresa, usted como futuro empresario, como futuro emprendedor, como futuro implementador de su unidad de negocio, puede utilizar el enfoque de contingencia para gestionar su empresa, para administrar su empresa, tomando en cuenta básicamente que en la actualidad el contexto en el cual operan las empresas es sumamente cambiante, dinámico, turbulento, y está expuesto a una serie de fenómenos que se van dando en diferentes ámbitos, como el ámbito económico, como el ámbito social, político, cultural, jurídico, tecnológico, demográfico, ecológico, y hoy inclusive está supeditado el funcionamiento de las empresas por la contingencia de, 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 un, de una enfermedad, ¿no? Que ha llegado a arrasar a absolutamente todos los países del mundo, que es la pandemia del COVID. Entonces, cuando hablamos de que una empresa está supeditada, está condicionada a una serie de factores, inclusive, ¿no? Fíjense ustedes cómo puede influir el funcionamiento de una empresa, un fenómeno que habitualmente no se contempla en el análisis del entorno en el cual opera una empresa, que es la pandemia. Bueno, en el mundo hemos tenido algunas pandemias, ¿no? Que no, obviamente que este no es el primero que atacó al mundo, pero nosotros, al menos esta generación, mi persona y ustedes están percibiendo por primera vez una pandemia. Ya se hablaba de la gripe española y otro tipo de pandemias que también arrasaron el mundo, pero a lo que quiero llegar es de que no solamente aspectos del entorno macroeconómico y microeconómico que vimos la clase anterior pueden influir, pueden afectar, o dicho de otra manera técnica, pueden condicionar el funcionamiento de una empresa. En este caso en general, y si nosotros nos concretamos a lo que queremos estudiar, ¿cómo puede afectar la pandemia a las empresas que desarrollan software y hardware? ¿No? Que ha cambiado totalmente su visión y su misión de hacer las cosas hasta antes de la llegada de la pandemia. Entonces, este enfoque de contingencia dice de manera clara y explícita: una empresa no es una isla, es un elemento, una parte más, ¿no? de todas las empresas que existen en el mundo, y por lo tanto, estas van a estar condicionadas, afectadas a cualquier fenómeno que ocurra en los diferentes ámbitos: económico, político, jurídico, social, tecnológico, humano, ecológico, etc. Y precisamente esa es una de las funciones que deben tener los que manejan, los que dirigen una empresa, de estar
permanentemente observando el entorno en el cual opera una empresa para identificar, ¿no?, esos condicionamientos y poder disminuir su impacto. Por ejemplo, hay variables externas del contexto macroeconómico y microeconómico que difícilmente se pueden revertir. Lo que está ocurriendo actualmente con la pandemia es una variable que una empresa de hardware o de software no puede manipular, no puede enfrentar, porque es algo que no está a su alcance, ¿sí? Sin embargo, analizando profundamente los impactos que puede tener este fenómeno, este virus, puede tomar medidas de tal manera que no lleven a la ruina, a la quiebra su empresa. Y precisamente eso es lo que explica el enfoque de contingencia. Las empresas de cualquier tipo, frente a estos fenómenos de la pandemia, por ejemplo, lo que deben hacer es adaptarse, asimilar el cambio, adecuándose a estos nuevos desafíos. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuáles son esos nuevos desafíos que han provocado la pandemia como una contingencia para una empresa? En primer lugar, para enfrentar este tipo de contingencias, ¿no? En este tipo de la pandemia, las empresas deben cambiar, lo primero, su forma de hacer, su forma de vender, su forma de capacitar. Deben adecuarse reduciendo básicamente su estructura orgánica, readecuando, haciendo una empresa mucho más ágil y a la vez pequeña, que le permita enfrentar en condiciones ventajosas. De lo contrario, si yo no tomo en cuenta la pandemia y sigo operando en las mismas condiciones, mi probabilidad de éxito es cada vez menor. Es decir, debo cambiar desde el diseño de la estructura orgánica de mi empresa, debo cambiar los procesos, que son las formas de hacer, debo cambiar la visión de mi recurso humano, debo cambiar la forma de vender en este tipo de escenarios de una manera diferente a lo que hacía antes de manera presencial. En fin, el fenómeno, o más bien la pandemia del COVID ha hecho de que la gente deje de aprender lo que aprendió antes y aprenda nuevas cosas que antes no lo hacíamos. Eso dice el enfoque de contingencia y que obviamente aquí nos cae como un ejemplo bastante objetivo la pandemia, porque no solamente la pandemia le va a afectar a una empresa, le van a afectar una serie de elementos o variables que están en el entorno denominado macroeconómico y microeconómico. La clase anterior ya decíamos, desde el punto de vista macroeconómico, le va a afectar, por ejemplo, la economía. La economía tiene fuertes oscilaciones en diferentes variables. Por ejemplo, el tipo de cambio, la inflación, el crecimiento económico. Hablamos el mantenimiento de la tasa de interés, la situación de la demanda del mercado, la situación de la actividad económica, si está en crecimiento o contracción. Todos estos elementos que son solamente del carácter económico pueden afectar a una empresa. Ejemplo, si una variable económica como es la inflación aumenta, obviamente la empresa debe tomar sus recaudos. Una inflación implica que los precios van a aumentar permanentemente y se corre el riesgo, en el caso de una empresa que desarrolla software, que si aumenta la inflación puede perder su capital, ¿no? Porque va a vender a un producto que desarrolla un precio y va a pasar unos días, unas semanas, ese precio ya no va a responder al nuevo producto que va a sacar, o sea, no va a haber una reposición.
Entonces, cada vez mi capital de operación es menor, no me cubre. Y eso pasa también con empresas que fabrican computadoras. Yo fabrico computadoras, vendo a un precio este mes, el próximo mes el dólar ha aumentado y a mi capital ya no me da para comprar más insumos o materias primas, lo que obviamente puede llevar a una empresa a su descapitalización. Hola. Hola, hola amiga. Bien, bien. Estoy en clase. ¿Te hablo después? Hoy día está confirmado, ¿no? Ya, ya amiga. Voy a leer. Gracias. Ya, ya. Chao, chao. Bien, hablábamos de la inflación. Hablemos ahora de la tasa de interés, que es otra variable económica. ¿Qué pasa si sube la tasa de interés? Particularmente para todas aquellas empresas que trabajan con crédito o apalancamiento financiero o han recibido un crédito para comprar su edificio donde funciona una empresa, su oficina. Simplemente, si sube la tasa de interés, obviamente implica un mayor costo para la empresa. De la misma manera, si nosotros en el aspecto legal tenemos que ver las normas que existen o que regulan el funcionamiento desde el punto de vista legal, el funcionamiento de una empresa, la parte impositiva, la parte tributaria, cómo se comporta si la empresa no tiene demasiadas amenazas. De la misma forma tenemos que ver el aspecto de tecnológico, la disponibilidad, el desarrollo de la tecnología, la disponibilidad de tecnología en el mercado para utilizar en mi empresa, la utilización misma de la tecnología, la innovación, ¿no? Si no existe tecnología y no hay innovación o no hago innovación, obviamente es una amenaza. Todos los puntos negativos en estas variables que estamos analizando se constituyen en una amenaza y todo lo que es positivo se constituye en una oportunidad. Bien, yo entré un poquito ya en detalle que habíamos visto en la clase anterior, pero voy a volver un poco para refrescarles la memoria, para recordar y tal vez explicar con mayor propiedad para que se pueda entender mejor a través de la utilización de los gráficos que había preparado para este punto. Déjenme entrar un ratingo. Bien, ahora sí. Ahora me confirman si se ve lo que estoy compartiendo. Sí. Perfecto. Esto es lo que habíamos visto en la clase anterior ya a nivel inicial, ¿no? Habíamos definido qué se entiende por contingencia. Es algo que le ocurre a una persona o a una empresa de una manera inesperada, ¿no? Que no estaba nada pensado en que ocurra eso y viene y se presenta. Es decir, algo incierto o eventual, ¿no? Que se le puede suceder o presentar a una persona, a una empresa, a un estado, y depende básicamente de las circunstancias del momento en el cual opera una empresa o se encuentra una persona. También habíamos visto de que la visión contingencial se dirige básicamente a la aplicación en las empresas, hacer, si vale el término, una serie de ajustes de acuerdo al evento que se presente, a la contingencia, hacer ajustes en lo que se llaman los diseños organizacionales o las estructuras orgánicas, hacer ajustes en los sistemas, en los sistemas gerenciales, en los procesos de producción, hacer ajustes en todo lo que implica gestión de los recursos humanos o del talento humano que se llama hoy. Implica hacer ajustes en la parte de comercialización, en la parte de ventas, en la forma de hacer marketing.
La visión contingencial me lleva precisamente, ¿no?, a hacer este tipo de ajustes para estar en tono o para estar en sintonía con lo que está pasando en el entorno. O dicho de otra manera, lo que ocurre en el entorno como contingencia me va a afectar a la estructura orgánica de mi empresa, me va a afectar a los sistemas de administración, me va a afectar a los procesos que realice mi empresa en particular, va a afectar a la forma de reclutar personal, va a afectar a la forma de ayudar financieramente a la empresa, va a afectar a la forma de hacer marketing y va a afectar a la forma de vender. Ejemplo, ¿qué ha pasado hoy con la pandemia a las empresas que desarrollan software? Les ha obligado a que su estructura orgánica, su dibujito, ¿no?, que teníamos, voy a utilizar más adelante para mostrarles, tengan que reestructurar ese dibujo que se llama organigrama, que es este de acá, chicos, este dibujito que en tiempos de ausencia de la pandemia, posiblemente mi empresa está organizada de esta manera. El departamento de desarrollo de software tenía varias divisiones de acuerdo a las etapas de desarrollo de software, que son 6, ¿sí? El departamento de recursos humanos y el departamento de venta. Viene la pandemia y posiblemente esto haga de que yo rediseñe mi empresa, ¿no?, tenga que eliminar y quedarme solamente con estas dos dependencias, que son las más importantes en una empresa que desarrolla software. Eso se llama rediseñar. Me adecué porque la pandemia ha hecho de que la demanda de software a un principio caiga, se reduzca, pero después se reactive. Entonces, ¿cómo yo puedo enfrentar a la pandemia? Reduciendo mi estructura orgánica. Segundo, ¿cómo puedo enfrentar la pandemia? Cambiando la forma de trabajar o trabajando más porque ya no hay un departamento. Debo cambiar los procesos de desarrollo de la gestión. Debo cambiar la forma, en este caso, de administrar los recursos humanos. No, ya no van a posiblemente trabajar de manera presencial en la empresa, van a trabajar a través del teletrabajo en sus casas. Eso es cambiar el proceso de desarrollo de software. Voy a tener que cambiar la forma de vender, ya no voy a vender de manera presencial, voy a tener que crear mis tiendas virtuales. Voy a interactuar con el cliente ya no de manera presencial, no va a venir a pagar a la empresa, directamente va a hacer transacciones, en este caso, a través de la banca virtual. Va a cambiar la forma de vender mi producto, ya no voy a vender físicamente, voy a tener que vender, decíamos, a través de tiendas virtuales y por ende voy a tener que cambiar mi forma de capacitación. Si antes el gerente iba a capacitar por el uso de una aplicación a las empresas, eso ya no opera en la actualidad. Voy a tener que desarrollar una aplicación basada en una plataforma móvil para poder capacitar de manera virtual a los usuarios de las aplicaciones. Eso ha cambiado el COVID. Eso implica actuar en sintonía con una contingencia. Y eso es lo que pasa en la realidad. Lo que lo estoy contando es algo real. Esos son los cambios que tiene que hacer una empresa frente a una contingencia. Bien, seguimos. El enfoque de contingencia explica, decíamos, de que existe una relación directa y funcional entre las condiciones del ambiente denominado macro y microambiente y las técnicas administrativas que se utilizarán en una empresa para su funcionamiento eficiente y eficaz o para el logro de los objetivos. No puede una empresa de cualquier tipo, no solamente de hardware y software, estar aislada de lo que está aconteciendo en el entorno. Debe necesariamente, de manera regular, analizar, evaluar particularmente el gerente propietario lo que está ocurriendo en el entorno para que la empresa pueda ir adecuándose.
Porque, ojo, no solamente en el entorno se presentan amenazas, como lo estoy planteando yo como un ejemplo, de la amenaza del COVID, también se pueden presentar oportunidades. Todas las crisis, las situaciones de crisis, o en todas las situaciones de crisis, queridos alumnos, siempre hay también oportunidades para poder crecer como empresa. No solamente es las situaciones negativas a uno lo asfixian, sino también crean oportunidades. Y fíjense lo que decíamos hace rato con una empresa que desarrolla software. Ya no vende sus productos en una tienda, en un local, vende de manera virtual. Ya no capacita a los usuarios de sus aplicaciones de manera presencial, no, sino de manera virtual. ¿Qué pasa con todos estos dos ejemplos que he puesto? Disminuye los costos. Ya no paga alquiler de una oficina, ya no tienen que trasladar sus recursos humanos a otros lugares que implican movilización de equipos, tiempo, vehículo y que implica los costos. También esa es una oportunidad. Entonces, en el entorno, chicos, ustedes van a encontrar amenazas y van a encontrar oportunidades que deben ser asimiladas o identificadas por la empresa en su momento. ¿Para qué? Para enfrentar en condiciones ventajosas las amenazas y para aprovechar mejor las oportunidades que se presenten para una empresa. ¿Cuáles son las características principales de las contingencias? En esta teoría dice, estudian las relaciones e interacciones entre las empresas y su entorno. Pero ese entorno, chicos, tiene dos componentes. Están relacionadas con el macroentorno y el microentorno. Y lo que se quiere analizar básicamente, evaluando esto de manera periódica, obviamente no es todos los días, ¿no? Cuando usted se entere de algún acontecimiento que sea voz populi en la prensa, el periódico, usted tiene que reflexionar un poco y analizar de cómo le va a afectar esto a su empresa y tomar los recaudos necesarios. No tiene que esperar que lo que está pasando ahí con la ley de legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Que lo analicen solamente los entendidos aquí, los abogados. Por lo menos por curiosidad, usted que es dueño de una empresa de Halasoft tiene que leerlo y ver más o menos qué es lo que podría, de qué manera le va a afectar, porque no va a contratar a un asesor jurídico para que diga, a ver, interpréteme cómo me va a afectar eso a mí. Entonces, y tomar los recaudos necesarios, porque puede convertirse en una amenaza o podría convertirse en una oportunidad. Entonces, la lectura, la revisión de lo que acontece en la parte de la economía del país, que es la parte macroeconómica, y de lo que ocurre en el mercado en el cual opero yo con mi empresa, que es el análisis microeconómico, son importantes porque de ahí surgen las oportunidades y las amenazas. ¿Qué cosas aquí habíamos quedado en la clase anterior, qué cosas debo analizar del ambiente externo yo como empresa que desarrollo software? Al menos, déjenme conseguir un marcador, al menos debo revisar lo más importante de estas variables, el aspecto económico. ¿Qué cosa debo revisar en el aspecto económico? ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está la demanda? La demanda de hardware, de software, de aplicaciones está constante, aumentó, disminuyó. ¿Qué pasa si ha disminuido? Obviamente es una amenaza, porque yo no voy a poder ganar lo que ganaba, no voy a poder cumplir mis objetivos comerciales. Tengo que ver cómo están los créditos, las tasas de interés. Por ejemplo, el gobierno ha implementado un plan de reprogramación de créditos. Es una oportunidad, no es una amenaza. No, el gobierno ha implementado una línea de crédito para las empresas que tienen problemas de apalancamiento financiero. Es una oportunidad. A eso se refiere la parte económica. Analizar el tipo de cambio, analizar la inflación en la economía, porque hace rato decíamos, cuando los precios suben,
permanentemente hay inflación. ¿Y de qué manera le afecta a mi empresa de hardware o de software la inflación? Le afecta en que el capital de operación que todas las empresas utilizan cada vez es menor. El capital de operación es lo que usted resguarda, ¿no?, para pagar todos los servicios cada mes, los sueldos, los salarios. Es un capital flotante que está flotando permanentemente y que ese capital puede perderse si hay mucha inflación o se puede reducir básicamente. Usted tiene que analizar en la parte económica cómo está la economía, ¿está creciendo o está disminuyendo? Bueno, se supone que si la economía crece, usted tiene una oportunidad también para poder ampliar la venta de sus productos o de sus servicios. Y lo contrario, si está disminuyendo, tiene que tomar las previsiones y hacer ajustes internos, porque usted, si la economía no crece o disminuye, tiene tasa de crecimiento negativa, usted no va a poder vender su producto. Entonces tiene que hacer ajustes internos, donde ya hemos comentado hace rato. Tiene que analizar como otro elemento importante, particularmente para empresas grandes, la parte política, la estabilidad política, el tipo de gobierno que usted tiene en el país. Si usted es un gran empresario, la parte política es clave, ¿no? Si tiene una empresa grande, si hay el gobierno de izquierda, en algún momento le puede nacionalizar, le puede confiscar algo. Cuando hay inestabilidad política es mucho riesgo para los empresarios, porque no sabemos quién viene, quién va a ser el nuevo gobierno. Si es usted una empresa pequeña, óbvielo la parte política, que generalmente no afectan a las pequeñas empresas. La parte legal, las normas existentes que regulan el funcionamiento de una empresa, ¿no? La parte impositiva que también controlan a las empresas. Por ejemplo, en nuestro país se supone, se habla mucho de que la parte impositiva es demasiado alto, tanto así que lo conceptúan como un infierno impositivo. A las empresas formales, legales que trabajan, le hacen pagar más impuestos, y que el 80% en la economía, perdón, el 80% de las empresas en la economía son informales y no se enmarcan a lo legal, no tributan, no pagan impuestos. Entonces, obviamente es una amenaza en algún momento que el gobierno quiere aumentar los impuestos, obviamente va a afectar el funcionamiento de mi empresa. El aspecto tecnológico. Yo estoy pensando en una empresa de desarrollo de software y de fabricación de insumos informáticos. Esa es mi misión al analizar. Por analogía se puede ver el impacto para cualquier otro tipo de empresa. La parte tecnológica, ¿de qué manera el desarrollo tecnológico o la disponibilidad de tecnología va a afectar a mi empresa? Yo soy una empresa que desarrolla software y necesito tecnología. Entonces, la disponibilidad en el mercado es una oportunidad. La carencia es una amenaza. La innovación puede ser una amenaza. Si soy una empresa que no innova y hay permanente innovación en el sector, puede ser una amenaza. Me pueden desplazar porque las otras empresas son innovadoras y yo no. Entonces, la disponibilidad y la utilización de la tecnología en una empresa también pueden crear oportunidad o una amenaza. Que yo no sea una empresa que trabajo con equipos totalmente obsoletos es una amenaza, porque yo tengo desarrollo tecnológico y no estoy utilizando para poder mejorar la calidad de los productos que desarrollo como empresa. Finalmente, al menos el aspecto demográfico, no social. ¿De qué manera le afecta a una empresa la demografía que desarrolla software o que vende insumos informáticos? La demografía se refiere básicamente al crecimiento poblacional. Santa Cruz, a diferencia de los demás departamentos, ¿no?, es uno de los más poblados. Ha superado los 3 millones de habitantes, por en cuanto su mercado es mucho más grande que el mercado de Cochabamba, que el mercado de Oruro, de Potosí. La demografía, el incremento demográfico se constituye una oportunidad para poder vender más. La estabilización del crecimiento o el crecimiento bajo de la población puede constituir una amenaza para el crecimiento futuro de la empresa.
De ahí de que gran parte de las empresas quieren migrar a Santa Cruz, amén de otras actividades importantes que han consolidado este departamento como uno de los más importantes en el plano económico. Entonces, la demografía tiene que ver con el número de población. A mayor población se supone para cualquier empresa, no solamente de hardware o software, la posibilidad de vender más. A menor población, menor posibilidad de vender, amenaza. Bien, ese es solamente un aspecto que es necesario lecturar de vez en cuando para no tener sorpresa. Pero el otro ambiente clave en el funcionamiento de una empresa es el ambiente del microentorno. Es decir, es el entorno específicamente en el cual, en forma concreta, va a operar. Para la empresa de desarrollo de software de Miguel Peinado, el microentorno viene a ser Santa Cruz, porque está en Santa Cruz. ¿Y qué va a encontrar en Santa Cruz en cuanto a condicionamientos para su funcionamiento? Competidores. Otras empresas que hacen lo mismo que la empresa de Miguel Peinado, desarrollar software. Entonces tiene que ver cómo están operando los competidores, qué tipo de ser, al menos los precios de sus competidores, porque le pueden restar, le pueden quitar mercado. Tiene que analizar usted del microentorno el cliente, cómo es el cliente, cuál es la característica, cuál es el perfil del cliente, qué es lo que busca el cliente en un producto, en un insumo informático, en una aplicación. Tiene que conocer bien los proveedores, porque a través de ellos usted como empresa va a funcionar y va a tener la disponibilidad necesaria de los medios con los cuales va a operar su empresa. Asimismo, deberá tener algún conocimiento acerca de las entidades que regulan el funcionamiento de su empresa o de las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer con la alcaldía, con impuestos internos? Porque esos son los que le regulan, particularmente impuestos internos que en algunos casos, como hacen una función policíaca, están afuera de la empresa de usted para ver si pagó o si facturó o no facturó. Al menos estos cuatro elementos que he marcado del microambiente son importantes, al margen de contar con una buena red de distribución, agencias, sucursales, que obviamente van a mejorar su posición competitiva de su empresa, y las entidades con las cuales usted interactúa, que algunas de ellas son las entidades financieras, las entidades de seguro, etc. Pero particularmente los que están marcados con amarillo son los aspectos a considerar a la hora de evaluar o definir una estrategia contingencial para hacer frente a alguna situación dentro de su empresa. Internamente también, ¿no? Hasta aquí no hemos terminado el análisis. Fíjense que solamente del análisis del macroambiente y del microambiente se pueden identificar oportunidades y amenazas. Ahora bien, ¿qué es una oportunidad, chicos? El entorno yo lo he configurado solamente como amenazas y no es tanto así, ¿no? En el entorno también su empresa va a encontrar oportunidades. Pero al margen de ello, el análisis del entorno estructurado en macro y microentorno son importantes porque en ellas voy a encontrar oportunidades para crecer como empresa o voy a encontrar amenazas que pueden condicionar el funcionamiento de la empresa, pueden limitar, pueden poner a riesgo. Pero también del análisis interno de mi empresa en términos de las entradas, los procesos, las salidas, como vamos a ver más adelante, puedo identificar fortalezas y debilidades. Mi empresa puede tener, por ejemplo, como fortalezas buenos sistemas de entrada de productos de calidad certificada, realiza procesos eficientes, utiliza tecnología, utiliza programas de capacitación permanente a sus recursos humanos, tiene buenos niveles salariales, todo es fortaleza. Todo lo contrario viene a ser debilidad. Tiene equipos actualizados, infraestructura adecuada, realiza buenos procesos de control de calidad de sus productos, todo es fortaleza. Todo lo negativo vendría a ser debilidad. Entonces, cuando yo aplico el enfoque de contingencia,
también debo evaluarme o autoevaluarme como empresa, cómo estoy, para qué. Porque en una contingencia yo debo tener pues más fortalezas que debilidades. Si me pilla una contingencia como el COVID lleno de debilidades, seguramente voy a desaparecer como empresa. Entonces el desafío es internamente que la empresa, cuando le decía para enfrentar al COVID, las empresas tendrían que reestructurar su organigrama, hacerlo más pequeño, tener menos empleados, cambiar los procesos de desarrollo de software, cambiar la forma de vender los software, cambiar la forma de capacitar. Si yo hago esos cambios, obviamente voy a tener más fortaleza. Si no hago, voy a tener debilidad. Perfecto. Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son las características de la teoría de contingencia? Aquí hay cuatro pasos, ¿no?, donde se ve claramente las características de la teoría de la contingencia en el marco básicamente que están en inglés, sí, de estos condicionamientos del macroentorno. Por eso al centro está la empresa y aquí están las variables que no puede controlar una empresa, ¿no? La parte de la situación tecnológica, la parte de la logística, la parte demográfica, lo que hemos hablado hace rato. Que esos son los aspectos que pueden en algún momento condicionar ser una amenaza o una oportunidad, como dijimos. Pero en realidad la característica, la otra imagen tiene que ver básicamente la importancia que tiene una empresa para poder adaptarse a lo que está pasando en el mundo. Las empresas deben ser versátiles, pragmáticas y adaptarse a lo que está pasando en el mundo. De lo contrario, tienen el riesgo de desaparecer, ¿no? Para ello, obviamente, se elaboran las gestiones de contingencia. ¿Cuáles son las características de este enfoque? Le da prioridad al ambiente externo de la organización, porque sabe que estas variables la empresa no controla. La que sí controla son las variables internas, que son las fortalezas y debilidades. Si yo tengo muchas debilidades, chicos, puedo controlar cómo, convirtiéndolas en fortaleza. Ejemplo, mi debilidad de mi empresa que desarrolla software no tiene programas de capacitación, bajos niveles de remuneración. ¿Cómo esa debilidad la convierto en fortaleza? Elaboro un programa de capacitación para todos mis ingenieros y hago una bonificación, ¿no?, a los que muestran incremento de productividad en el desarrollo de los proyectos, les incremento el salario. ¿Qué estoy haciendo ahí? Cambié una debilidad, ahora ya no tengo debilidad, tengo fortaleza. Eso me va a activas frente a la competencia que yo tengo del mundo. Acuérdense que la economía está globalizada, la competencia está globalizada, la competencia de una empresa que desarrolla software no solamente está en Santa Cruz, está en Bolivia, está en todo el mundo. 2. La estructura organizacional debe ser flexible y adaptarse al ambiente, al mundo, a lo que acontece en el funcionamiento del mundo. 3. Existen factores externos generales y específicos, como son los factores macroeconómicos, los factores relacionados al microentorno. Asimismo, busca equilibrar las condiciones del ambiente externo y el externo de la empresa para poder operar en condiciones ventajosas. Analizando el macroentorno y el microentorno, la empresa lo que busca es precisamente buscar un equilibrio de tal manera que pueda operar en condiciones ventajosas. Finalmente, con este dibujo, esta imagen, es lo que pretendo explicar de cómo el ambiente del macroentorno y el microentorno me condicionan, me están impidiendo, pueden ser una amenaza o una oportunidad para que yo funcione. Y precisamente el macroentorno y el microentorno me obligan a que yo me adapte a situaciones de incertidumbre o de certidumbre. Mi empresa debe tener la capacidad de adaptarse actualmente, para un poco parafrasear lo que está pasando, ¿no?, a la pandemia del COVID. ¿Y cómo se va a adaptar? Haciendo ajustes internos en la entrada. Ustedes se acuerdan que la entrada en el sistema, en
enfoque sistémico implica insumos, materia prima, recursos humanos, recursos materiales. Habrá que hacer ajustes en la entrada, en los inputs. Habrá necesidad de hacer ajustes en el proceso, rediseñar, eliminar esta parte de la empresa que ya no es necesario y quedarme con lo mínimo, hacer ajustes en el proceso. Esta forma de funcionamiento en este organigrama ya no va a ser el mismo. Al eliminar esto, tengo que hacer ajustes en el proceso. En la misma gestión, en la forma de vender, ya no voy a vender de manera presencial, lo voy a hacer de manera virtual. Tengo que hacer ajustes en la parte de la empresa. Todo lo que sea debilidad la tengo que convertir en fortaleza. Y finalmente también tengo que hacer ajustes en la salida. En este caso, en la salida de los productos, con lo que les decía, vender de manera virtual, si hablamos de bienes o de servicios, o hacer ajustes en la salida que vienen a ser los objetivos, las metas, etc. Entonces, el enfoque de contingencia, casualmente, chicos, con esta pandemia, seguramente, absolutamente todas las empresas han tenido que elaborar o aplicar este enfoque de contingencia. Y si no han aplicado, obviamente, están con altos riesgos de tener efectos negativos en la parte económica y financiera. Ahora me voy a concentrar en la universidad. La universidad no está al margen de esto. Yo les decía que yo soy delegado al Consejo Universitario ya casi una década, de manera discontinua, obviamente, ¿no? Y conozco muy bien el funcionamiento. Yo pedí hace 4 años, en una sesión de Valle Grande, la implementación de un plan de contingencia, porque ya se venía a llegar la crisis económica a la Gabriel. Pero, lamentablemente, el rector tosudo de aquel entonces, Saúl Rosas, no entendió porque, no obstante que es economista, no le entiende la cosa, ¿no? Y dejó que funcionara la universidad sin tomar en cuenta la elaboración de una gestión contingencial, ¿no? Y hoy tenemos los resultados. Pero ¿qué haya pasado más antes si aplicábamos un plan de contingencia que se daba en la parte del macroambiente con una disminución de los ingresos de coparticipación y de los ingresos en este caso, el impuesto a los hidrocarburos? Ustedes saben que bajó el precio del barril de petróleo y afectó básicamente a una de las fuentes de ingresos que tiene la universidad, que es precisamente a los impuestos por la venta de hidrocarburos, IDH, que se llama el impuesto directo a los hidrocarburos, y la disminución de los impuestos de coparticipación, que es el otro grueso, que habitualmente el desembolso del gobierno a la universidad son 208 millones cada año, y los de coparticipación sobrepasan los 357 millones más o menos, ¿no? Esos han disminuido, lo que ha hecho de que la universidad hoy esté en una situación de quiebra. Bueno, las instituciones públicas no llegan a quebrar, no solamente las privadas, pero haciendo una comparación, una analogía, porque las deudas de la universidad son demasiado altas. Estamos hablando, por ejemplo, de deudas con los ayudantes de cátedra que no les pagan, deudas con la gente que murió, los docentes administrativos que murieron con el COVID, a ninguno se les pagó, a unos cuantos se les pagó. No hay recursos para pagar agua, luz, limpieza de todo el año, no se ha pagado actualmente. Entonces, eso me lleva a mí como empresa. Si fuera empresa privada ya estuviera quebrada la Gabriel, tenían que cerrarla, ¿no? Entonces, lo que van a hacer, obviamente, como en toda institución pública, la deuda se la va a llevar a la deuda histórica y obviamente ahí está gente que está esperando que algún momento le paguen la universidad. Entonces, ese es un poco el efecto cuando una empresa no se adecua a lo que está pasando. Y la Gabriel no se adecuó. Siguió contratando más gente, siguió contratando más docentes, más personal administrativo. Hoy se tiene una situación en la que hay más administrativos que docentes. Y la universidad tiene la misión de formar profesionales, no de contratar personal administrativo que apoya el proceso. Eso es secundario. Lo más importante son docentes.
pero la universidad actuó políticamente, tomó decisiones incorrectas, no supo lecturar lo que estaba pasando en el entorno, no supo aplicar un plan de contingencia y ahí está el desastre. Que, como decía hace rato, en el caso de una empresa privada, estuviera al borde de la quiebra. Bien, voy a dejar de compartir para poder absolver algunas preguntas que tengan. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ninguno. Seguimos. Si nosotros analizamos en detalle, podemos decir acerca de la aplicación de este enfoque, que cualquier empresario, al margen de tener una empresa de hardware o de software, ¿no? Bajo este enfoque es importante, ¿no?, que analicen, como dice acá, como recomendación periódicamente los efectos de los cambios que se van dando dentro y fuera de la empresa. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Analizar periódicamente. Para hacer ajustes dentro de la empresa, lo que decíamos, para definir o redefinir su misión, su visión. Si mi misión era ser líder en el mercado y aparece la pandemia, obviamente va a tener que cambiar mi visión. Ya difícilmente frente a un escenario de crisis voy a poder alcanzar ser líder en el mercado. Tengo que redefinir, tengo que cambiar mis políticas, las estrategias que yo tenía antes, también tengo que hacer ajustes, tengo que modificar lo que les decía, los procesos de hacer las cosas, los procesos hasta de vender mi producto, tengo que cambiarlas totalmente. Obviamente esto debido a los cambios que se van presentando en los diferentes ámbitos del macroentorno y del microentorno. Además, este enfoque considera de que no existe una única forma de organizar y administrar una empresa, ¿no?, que sea aplicable a cualquier empresa de hardware o software. Cada empresa tiene su particularidad. Es por eso que cada empresa debe elaborar su plan de contingencia. Y además, ¿no?, los contextos, aún así con la pandemia de Santa Cruz, de Cochabamba, de Oruro, de Potosí o de otros países, es totalmente diferente. Fíjense lo que está pasando en cuanto a recuperación post-pandemia. Nos está costando a nosotros, otros países ya han llegado a la normalidad. Entonces, por eso es diferente. No afecta en el mismo grado, podríamos decir, a una empresa boliviana, a una empresa española, a una empresa inglesa, a una empresa china, ¿no? Los niveles de efecto, ¿no?, son totalmente diferentes porque los contextos empresariales de cada país son también diferentes. En ese marco, bajo este enfoque, del enfoque de la contingencia, las empresas desarrollan sus actividades en el marco de dos ambientes, como habíamos nombrado, ¿no?, el macro y el microambiente. Acá tienen todo el desarrollo ya específico que se debe analizar en el ambiente externo para identificar las amenazas y oportunidades, la situación política, lo que habíamos comentado, ¿no?, la parte económica, el crecimiento de la economía, el tipo de cambio, la demanda, la tasa de interés, la estabilidad de la moneda boliviana. En la política, la estabilidad política, los cambios de gobierno, la política que tiene el gobierno, la parte legal, toda la parte normativa para el funcionamiento de una empresa, la parte impositiva, tributaria, la situación tecnológica, la disponibilidad de tecnología, la utilización de tecnología por la empresa. En algunos casos también se analiza la parte social, que es la estabilidad social, las convulsiones sociales, la parte cultural. No es lo mismo tener una población llena de analfabetos que alfabetos, las actividades culturales, el nivel de desarrollo humano, no el nivel de alfabetismo de la persona, porque se supone que cuanto más alfabeta es más dinámica en la economía, y cuando es analfabeta no es una persona dinámica.
la demografía traducida en incremento o disminución de la población, la situación ecológica, los efectos que puede provocar una empresa en el ámbito ecológico. Estamos hablando de actividades, por ejemplo, regulatorias, básicamente para el funcionamiento de una empresa, que si existen muchas, por ejemplo, para una empresa que desarrolla software le pueden pedir un proyecto de impacto ambiental. Eso ya es una amenaza. Si no le piden, es una oportunidad. Y bueno, ¿no? La parte ecológica básicamente que implica el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y el impacto que pueden provocar las empresas a la ecología. Y en el microambiente también analizamos, ¿no? Los clientes, su comportamiento, su actitud, su perfil, cuáles son las cualidades que tienen los clientes, cómo es la competencia, qué hace la competencia, cómo maneja los precios de la competencia, la publicidad, los proveedores, de diferentes tipos de proveedores de dinero, de bienes, de servicios, CRE, Cotas, Aguapac, proveedores de capital, bancos, cooperativas, existen abundantes, tienen buenos productos los proveedores, los grupos reguladores, que son los que controlan el funcionamiento de las empresas, impuestos internos, Fundempresa, alcaldía, de donde se sacan básicamente las oportunidades y la amenaza. Y el ambiente interno, que también es importante, sobre las fortalezas y debilidades que tienen en su funcionamiento las empresas. ¿Qué es lo que básicamente se analiza? Consiste en analizar o evaluar las diferentes áreas o subsistemas que tiene una empresa, como el área de producción. En el área de producción tengo que ver, tengo que identificar fortalezas y debilidades. Son fortalezas si la parte de desarrollo en lugar de producción, es una empresa que desarrolla software, tiene ingenieros altamente capacitados, tiene infraestructura adecuada, tiene las condiciones de equipos modernos. La parte financiera, que hay buena gestión en el manejo financiero, en la parte de recursos humanos, si se tiene un manejo adecuado de la política de recursos humanos, los niveles de motivación, de remuneración, reconocimiento, capacitación, motivación, desarrollo. Si cuentan con todo ello, son fortalezas. Si no tienen, son debilidades. La forma de vender los productos, la comercialización, cómo se vende, cómo se maneja básicamente la base de datos de los clientes, si se tiene, si es un trabajo manual, si es un trabajo automatizado. De ahí salen las fortalezas y debilidades. El clima laboral es un clima laboral receptivo, es un clima laboral bastante problemático, es un clima laboral lleno de problemas que inhiben el desempeño laboral de las personas. Hay mucha rotación, por cuya razón la gente se va, viene. Si existen todos los puntos negativos, son debilidades, y todos los puntos positivos son, obviamente, fortalezas. La capacitación, el estilo de gestión autocrático, democrático, participativo, el tipo de organización lineal, vertical, pequeña, mediana, grande, etc. Esos son los aspectos básicamente que hay necesidad de revisar. Como conclusión de este análisis podemos establecer estos aspectos. En la actualidad, chicos, la empresa mecanicista es más apropiada en condiciones estables. O sea, aquella empresa que funciona por inercia. Pueden haber y pueden ser exitosas cuando el ambiente en el entorno es estable, no cambia. Que eso es difícil ya de obtener. Hoy el entorno es altamente dinámico, no solamente por las pandemias, no solamente por los problemas económicos, los problemas sociales, sino básicamente por el desarrollo científico y tecnológico y la innovación, que hace que los entornos sean altamente dinámicos, cambiantes, dinámicos y turbulentos. Segundo, el ambiente determina la estructura y el funcionamiento de las empresas, definitivamente. El entorno en el cual opera le van a definir muchas cosas a su empresa. No es lo mismo, les decía, operar en Santa Cruz que operar en Oruro, en Potosí, en Cobija. Posiblemente ya su empresa no tenga muchos competidores. Posiblemente ya no requiera tener una empresa muy grande porque el mercado es pequeño.
posiblemente ya no requiera de tecnología ultramoderna para competir. En consecuencia, a mí me está determinando el tipo de empresa que voy a hacer, el entorno macro y el entorno micro. Tercero, la sociedad del futuro, obviamente, ya es, que no es que será, ya estamos viviendo esa situación. Hace rato les decía, hoy el entorno es altamente dinámico, chicos. Está totalmente globalizado, es cambiante, altamente competitivo, porque no hay una sola empresa, hay cientos de empresas en cada rubro. Por lo tanto, se van a quedar en el mercado, van a subsistir aquellas que realmente sean administradas con un criterio técnico y no con un criterio empírico. Esa es la razón por la cual ustedes también deben tener estos conocimientos básicos. Ya no se puede administrar empíricamente poniendo una velita a la mamita de Cotoca. No, por favor, que me lleguen mis bendiciones para que gane plata. No, aquí es conocimiento, aquí es habilidad técnica y aplicar lo que estamos charlando, comentando a manera de cuento, porque esa es la idea, ¿no? Contarles un poco antes de que ustedes se me aprendan de memoria lo que estamos viendo. Asimismo, la estructura de una empresa y su funcionamiento dependen de la interfaz del ambiente externo, de la macro y de la microeconomía. Que yo tenga una estructura lineal, vertical, horizontal, grande, pequeña, lenta, obsoleta, sin, en este caso, sin el personal adecuado, idóneo, etcétera, va a depender dónde esté operando. El entorno me va a exigir, si es un entorno altamente competitivo, dinámico, donde los clientes son buscadores de alta calidad, obviamente eso me obliga a mí a hacer un diseño de la estructura orgánica adecuada de mi empresa. El funcionamiento de una empresa varía según el contexto del ambiente, definitivamente, ya hemos dicho. No es lo mismo operar en Santa Cruz, en La Paz, en Oruro, Potosí, Cochabamba, Beni, etc. El logro de las metas y objetivos de una empresa pueden variar de acuerdo básicamente a las situaciones o circunstancias. Así es. Si se da algún fenómeno como hemos hablado de la pandemia del COVID, obviamente va a afectar absolutamente a todas las empresas. Es una circunstancia, es una contingencia que no la pensábamos, todavía hemos carnavaleado el año 2019 pensando que no nos iba a llegar y ya sabíamos que en Europa estaba haciendo estrago. Pero cuando llegó, nos tuvo que congelar en nuestra casa durante casi 5 meses, sin salir, sin producir, donde la mayor parte de las fábricas estaban paralizadas. Obviamente esas situaciones obligan a las empresas a hacer ajustes necesarios. Finalmente, la eficacia y la efectividad de una empresa dependen de su estructura organizacional, depende de cómo está utilizando los procesos del funcionamiento de sus subsistemas, depende básicamente de las condiciones, además en las cuales se va a desarrollar la empresa, tanto micro como macro. Bien, eso sería en relación a esta experiencia a la cual nos hemos impregnado un poco del enfoque de contingencia desde el punto de vista teórico, conceptual y desde el punto de vista de la experiencia, de la vivencia, que es lo más importante, práctica de este enfoque que casualmente hemos podido explicar, al menos de manera objetiva, producto de la pandemia. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo. Bueno, yo tengo una pregunta. Adelante, Espíndola. Cuando una empresa se encuentra mal económicamente, ¿no? O incluso cuando está cerca de la bancarrota, esta empieza a vender sus acciones para financiarse y así no endeudarse, ¿no? Pero ¿esto se considera un plan de contingencia o una medida desesperada como último recurso? A ver, depende de la empresa, ¿no? Cuando usted me dice venta de acciones, estamos hablando de una empresa SRA o SRL. Y si hablamos de una empresa SA,
Pues SRL, estamos hablando de una empresa mediana. No es lo mismo como tener usted su empresita unipersonal. Esa sí no va a vender acciones, ¿no? Va a ser muy difícil. Pero cuando hablamos de empresas SA, SRL, que son sociedades, ya que tienen una envergadura respetable, el vender acciones implica una acción ya en última instancia. Normalmente, cuando usted no ha planificado y le ha venido de imprevisto una contingencia, recurre a una bolsa de valores a querer vender acciones o emitir bonos. Porque cuando está vendiendo acciones, lo que está haciendo es vender una parte de su empresa. Cuando emite bonos y va a transar en una bolsa de valores, lo que está haciendo es prestarse plata y pagar intereses. Entonces, definitivamente, cuando las empresas recurren a la bolsa de valores como una única opción de salvación, obviamente es una acción de gestión no correcta, no equivocada, no planificada. La venta de acciones o de emisión de bonos en una bolsa de valores debe ser un proceso planificado, ¿no? La administración financiera, los que están llevando finanzas conmigo, hemos hablado bastante de la administración financiera, que es la encargada de planear. Primero se planifica, luego se capta, se distribuye y se administra la plata. Planifico de dónde voy a obtener, capto la plata y luego de captar distribuyo. Si mi empresa es de desarrollo de software, jamás voy a utilizar un apalancamiento financiero en algo que no me va a dar valor. ¿Qué quiere decir valor? Incremento de actividad. Obviamente, si voy a apalancar financieramente para una empresa que desarrolla software, lo voy a hacer para equipamiento, para contar con una infraestructura adecuada que me va a dar mayor producción, pero no para algo que no va a tener una trascendencia en el desarrollo del software. Ahí sería una decisión equivocada. Entonces, capto la plata, distribuyo al área que más impacto va a tener la empresa. Si es una empresa que fabrica computadoras, al área de producción, porque es la única que va a generar dinámica. Si yo fortalezco el departamento de producción o el área de producción, voy a tener mayores niveles de venta, mayores niveles de producción, mayores niveles de venta, por ende mayores ingresos y por ende el MINAI, la administración financiera, implica evaluar si efectivamente la asignación no es una para salvar la empresa. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Otra consulta, ingeniero. Adelante, Machaca. ¿Las contingencias generalmente se aplican a las debilidades? No. La contingencia, si me han entendido, viene a ser un plan de gestión. El enfoque de contingencia implica que para administrar correctamente es necesario elaborar planes contingenciales. Y la elaboración de los planes contingenciales se realiza cuando usted prospectivamente está, voy a utilizar para que me entiendan un término kunumi, tiene olfato para poder identificar algún riesgo que se avecina. Cuando ve que el gobierno no tiene plata y se especula mucho que va a aumentar los impuestos, usted identifica esa amenaza y elabora un plan de contingencia para enfrentar esa amenaza. Ejemplo 2. Si usted leía permanentemente periódicos del extranjero antes que llegue el COVID aquí, ¿no? Y viendo lo que estaba provocando en Europa el COVID, yo como empresa que desarrollaba software, lo primero que he tomado como medida es reestructurar mi empresa, quedarme con el personal necesario y me haya evitado de pagarle 5 meses sin trabajar a mi personal. Eso implica que no necesariamente está relacionado con el plan de contingencia a la debilidad, sino cómo yo le
capturo las amenazas, en los dos ejemplos que le he dado son amenazas, y le hago frente a esas amenazas, o viceversa. Cuando yo prospectivamente veo de que la situación económica de Bolivia va a tener una fuerte recuperación, y eso va a implicar un impacto positivo en la demanda de software para que las empresas mejoren o alcancen mejores niveles de producción, prospectivamente yo puedo pensar de que mi empresa la puedo ir ampliando, puedo ir capacitando gente que me responda a esos desafíos. Estoy lecturando una oportunidad y como tenía debilidad en equipos, en infraestructura, me estoy anticipando a potenciar esas debilidades. ¿Para qué? Para aprovechar mejor la oportunidad que se va a presentar. De eso se trata el plan de contingencia, que es un proceso, si ustedes quieren, analítico. Primero analiza, ¿no?, lo que va a pasar prospectivamente, o sea, no actúa inmediatamente. Ojo, eso no es plan de contingencia. Yo les comentaba, para que me capten, por eso, hace 4 años, este cristiano que les está hablando, como miembro de la Comisión Económica del ICU, le dijo al rector, elabore un plan de contingencia. La situación económica está empeorando y le va a afectar a la universidad. Y el rector me hizo así, no elaboró. Él hizo elaborar, pero no aprobamos en el ICU, ¿no? Unas medidas que son algo de 18 o 24 medidas, y nunca se aplicaron. Y la universidad siguió funcionando como si no pasara nada, ¿no? Contratando más docentes, abrió más carreras, contrató más administrativos, despilfarró la plata, y punto, ahora estamos listos. Nos pagan de cuentagotas, nos pagan la mitad, recién nos han pagado la otra mitad del mes pasado, no sabe cuándo van a pagar de septiembre. No hay plata para pagarlos a los ayudantes. No hay plata para pagar agua y luz. Si volvemos a clase presencial, nos van a cortar y no van a poder pasar clase todo el año. No han pagado a los pobres docentes, a los familiares de los docentes que se fueron a la mejor vida, que murieron con el COVID. Un desastre. Y eso es porque no se actúa prospectivamente, no se actúa en base a un análisis. Se improvisa. En esta improvisación que me hace, por ejemplo, Espíndola, puede ser que le vaya bien o puede ser que le vaya mal. Si usted es una empresa que está mal, y quiere vender acciones o bonos en la bolsa, ¿quién le va a comprar? Nadie, pues. Si en la bolsa solamente se compran bonos y acciones cuando las empresas están ligadas a la bolsa de valores. Yo tengo que estar ligada virtualmente mostrando mis estados financieros al centro de monitoreo de la bolsa de valores. Y aquí en Bolivia por eso no funciona la bolsa de valores, porque los empresarios hacen 2 contabilidades, para saber cuánto gano y para pagar impuestos. Entonces, por eso no funciona, son muy pocas empresas que funcionan de manera transparente. Entonces, recurrir a la bolsa de valores en esas circunstancias, obviamente, no es una contingencia, no es un plan de contingencia, es una improvisación. Es lo contrario a planificar. Usted, si no planifica salir en el tiempo que está previsto en su carrera, está dejando a la improvisación. A ver cómo le va, si no salgo en 10, 20 años, ¿no? Entonces es necesario siempre elaborar un pequeño plan que por lo menos oriente el funcionamiento de su empresa, y en estos casos, cuando hay mucha incertidumbre en el entorno, cuando usted sabe que va a haber cambios, obviamente elabore un plan de contingencia. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe una pregunta. Bien, vamos con Justiniano. En el ambiente interno de una empresa, ¿las oportunidades se pueden transformar en amenazas o las amenazas se pueden transformar en oportunidades? ¿O ambas? Buena pregunta. En el entorno, usted tiene solamente oportunidades y tiene amenazas. No puede usted modificar nada, son variables no gobernables por su empresa, son variables exógenas, dicho técnicamente. No me gusta utilizar mucho tecnicismo porque así no me entienden, se utilizan términos más comunes y más criollos, ¿no? Cuando
hablamos de variables del macro y microentorno, son variables que usted no los puede controlar como empresa. Por ejemplo, la parte económica, ¿qué puede hacer usted como empresa, la economía del país? Tipo de inflación, tipo de cambio, aumentar la demanda, no puede controlar. En cambio, si se presenta esa oportunidad y usted quiere aprovechar, se presenta una oportunidad de que la economía está creciendo, hay más demanda y su empresa no está pudiendo aprovechar eso porque tiene debilidades, puede cambiar usted su debilidad, la puede transformar en fortaleza en poco tiempo. Por ejemplo, no tiene buenos equipos. Voy al banco, saco un financiamiento en un mes y estoy renovando equipo. Así puedo producir más, puedo enfrentar mejores condiciones a la oportunidad para que yo pueda vender más. Es decir, las variables que no controla son las variables del macro y del microentorno. ¿Qué puede hacer con la competencia? Cuando el precio baja, usted puede enfrentar, pero no con demasiado éxito, ¿no? Pero si usted tiene toda clase de fortalezas desde la parte de desarrollo de software, tiene fortalezas en que tiene ingenieros altamente capacitados, tiene una buena infraestructura, una buena imagen, buen posicionamiento del mercado, se da esa oportunidad de aumento de aplicaciones ERP en Bolivia, en Santa Cruz, usted aprovecha para poder ganar más plata. ¿Qué quiero decir? Las debilidades se transforman en fortalezas rápidamente. Lo que usted no puede tocar son las variables externas del macro y micro, porque las manejan otros agentes económicos externos. Y eso es lo que se hace. Por ejemplo, nosotros en la carrera para acreditar, la primera acreditación, teníamos mucha fortaleza, ¿no? Primero, los docentes no tenían grados académicos, solamente eran ingenieros, licenciados. Eso tiene puntaje. Segundo, no había mucha investigación porque los estudiantes habían solamente hecho diplomados y el diplomado no es un trabajo de investigación, pues no. La investigación es cuando se promueve la investigación, cuando hay trabajos de grado. Esos son trabajos de investigación. Segundo, no teníamos buenos laboratorios, hemos ido mejorando algo. Cuando empezamos la carrera, obviamente no teníamos un módulo, pasamos clases en tecnología, en algunas aulas que nos daban tecnología, también pertenecíamos a tecnología. O sea, todas esas debilidades hemos ido cambiando. Para eso se han implementado los posgrados para los docentes de manera obligatoria. Me imagino que son muy pocos los que quedan que solamente son ingenieros. La mayoría tenemos más de una maestría. Algunos ya están haciendo el doctorado, ¿no? Y bueno, eso ha cambiado significativamente. Las aulas sí han cambiado, la biblioteca. Teníamos una biblioteca que era una ratonera allá por el aula antes que se llamaba la 215. Hoy tenemos una buena biblioteca, tenemos una buena infraestructura, eso ya son fortalezas, donde todavía estamos débiles en la parte de investigación, no hacemos investigación, y la investigación debe ser una actividad que deben realizar los docentes con los estudiantes. ¿Por qué no hacemos investigación? No hay laboratorio, no hay condiciones, pues no. Hay todavía debilidades, pero aún así hemos acreditado, hemos aprobado, por decir. Entonces, las debilidades se pueden transformar en fortaleza. Eso sí podemos manipular. Bien, suficiente el feedback, la retroalimentación de Espíndola, Machaca y Justiniano, que son los tres que han participado. Ahora, vamos a seguir viendo otro enfoque. Hasta aquí ya vamos con 2 enfoques. Ustedes tienen ya el práctico para la próxima clase, después de lo que vimos del enfoque de contingencia. A continuación están las preguntas de feedback, de retroalimentación. Esto es el cuestionario para la próxima clase. ¿Sí? Son una hojita solamente. Bien, ahora vamos a ver, chicos, una nueva herramienta. Si ustedes me preguntan, hasta aquí, un poco adelantándonos, ¿cuántos enfoques se puede utilizar en una empresa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respuesta, depende. Depende de la visión que usted tenga como empresario. Pero habitualmente lo más recomendable es utilizar más de uno.
No es suficiente que yo la organice, utilice el enfoque sistémico. La tenga bien organizadita mi empresa bajo un enfoque sistémico, tiene áreas, tiene departamentos, actúan de manera interrelacionada, coordinada cada uno de los miembros. No es suficiente. Debe usted aplicar otro enfoque, además. Y ese otro enfoque, además, desde mi experiencia, es este enfoque de administración por objetivos. Y alguien me dirá, y usted se ha explayado explicando el enfoque de contingencia. ¿Cuándo? Cuando hay una contingencia. Cuando usted cree que va a venir una contingencia, anticípese, no espere que llegue. Si los empresarios hayan sabido lecturar lo que estaba pasando, los efectos del COVID, lo que estaba provocando en Europa, ¿no? Podían elaborar ya un plan de contingencia aquí en Bolivia. No hicieron, pensaron que no iba a llegar, como todo boliviano, pues, ¿no? Pensaron que no iba a llegar y bueno, llegó nomás y nos afectó pues más de lo que debía afectarnos, porque con la experiencia ya de lo que estaban haciendo en Europa, podíamos nosotros tener mejores ventajas para poder enfrentarle al COVID. No hicimos, y bueno, es por falta de planificación. Aquí en Bolivia se improvisa mucho. Segundo ejemplo, la universidad. Acabo de decirle, hace 4 años sabíamos que estábamos en bancarrota. ¿Qué hicieron las autoridades? Nada, y seguían queriendo postularse. Lo que más rabia me da es eso, ¿no? Han dejado en toco a la universidad y ojo, hay unas deudas que de la gestión de hace 4 rectores hacia atrás del ingeniero Julio Salek, cuando era rector, para pagar solo como ahora nos prestamos plata de la cooperativa y cada docente firmó esos préstamos de manera individual y no han ido pagando y ahí somos deudores de $8 millones. Eso más nos está viniendo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y este rector sabía en agosto que se tenía esa deuda y no hizo nada pensando que iba a ganar. Entonces, a lo que quiero llegar, esa es una gestión de improvisación total. Es como uno dice, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, ¿alguien quería hablar? ¿Alguien quería participar? Estaba con su micrófono abierto. Ya. Buenos días. Entonces le decía que nuestro país se caracteriza principalmente por la improvisación. No planificamos, somos reacios a planificar. No le damos la real importancia, y yo le digo también como pequeño empresario de asesoramiento, rediseño organizacional, etc. El empresario le gusta funcionar así nomás, como te criaste. Y si gana plata es por la providencia divina, ¿no? Y ya, pero cuando le planificada, quiero decir. Y bueno, entonces, esta herramienta, después de lo que les decía, respondiendo a la pregunta, voy a justificar por qué. Después de utilizar el enfoque sistémico, uno que me viene como niño al dedo es la administración por objetivos. Esta herramienta, chicos, lo utiliza cualquier empresa privada o debería utilizar cualquier empresa privada o pública, pero principalmente en la práctica para ganar plata, y van a ver por qué lo hace. Entonces, la administración por objetivos, para que tengan una idea y salgan de la curiosidad, es aquella que administra estableciéndose objetivos. La administración por objetivos dice, para que usted gane plata, oiga, fíjese por objetivos, no improvise. Fíjese un objetivo y en base a ello trabaje todo el año para que gane plata.
techo, le van a poner una serie de condicionantes para que ustedes cumplan ese objetivo. Entonces, la administración privada es bastante verticalista en la aplicación de este enfoque. También utiliza la administración pública la universidad, pero la universidad hace cada champonada. Ustedes van a ver las carreras, hacen su POA, se llama, Plan Operativo Anual, POA, donde especifican qué objetivos van a alcanzar, qué actividades, pero pura charla de peluquero. Nadie lo evalúa. Si usted como director de carrera hizo un plan operativo y no ejecutó, nadie le castiga. En la empresa privada lo votan a usted. Si no cumplió los objetivos, chao, lo despiden y traen otro. Entonces, este enfoque, por eso lo utiliza la administración pública y privada. Desde mi experiencia, yo lo he manejado mucho. Yo he trabajado en la universidad casi 25 años en la unidad de planificación. Mi dependencia era organización y métodos y presupuestación. Así que lo he vivido, esto de administrar por objetivos. Y lamentablemente nunca he podido aplicar medidas coercitivas, porque en la universidad, como se maneja políticamente, no hay castigo, no hay penalización. Si usted saca la lengua al rector, le sacó y punto. Pues no, varias veces le han querido pegar al rector, no pasa nada. Digo que no hay que ser, ojo, no estoy incentivando que hagan, por favor. Pero a lo que quiero llegar es de que no hay normas que regulen de hacer las cosas como deben ser. Bien, este enfoque también se llama administración por resultados, se llama gestión por resultados. Es un estilo de administrar asociado básicamente a los objetivos organizacionales, ¿no? Y los cuales están relacionados o ligados a la autorrealización, fíjense lo que digo, de los directivos, de los gerentes, de los empleados e inclusive de los clientes. La administración por objetivos fija primero objetivos para la empresa. Dentro de esos objetivos de la empresa deben estar también los objetivos de autorrealización de los directivos, de los gerentes de área, de los dueños de la empresa, de los empleados, soldados rasos, inclusive de los clientes. Es decir, debe haber una sinergia, si ustedes me están entendiendo. Deben estar relacionados, porque si solamente se fija objetivos para la empresa, no hay motivación para los directivos, para el gerente, para los empleados o para los clientes. Precisamente por ello, con la aplicación de la administración por objetivos, se beneficia a los trabajadores, a los directivos que aplican y a la empresa, incluyendo los clientes que están satisfechos. Entonces, es un proceso administrativo que engloba una serie de declaración, de determinación de actividades que voy a ejecutar para alcanzar ese objetivo. Implica la fecha en que voy a iniciar, la fecha en que voy a concluir. Implica la determinación de los requerimientos humanos, materiales y financieros, y finalmente implica un responsable. ¿Quién debe ser el responsable de cada objetivo, de cada actividad? Precisamente por eso utiliza la administración privada, ¿no? Y algunas instituciones públicas como la renta, ¿no? La renta le fijan un techo. Dice usted, como renta tiene que recaudar, el año pasado recaudó 1.000 millones, ahora 1.500 millones. ¿Qué hacen esos pobres tipos ahí en la renta? Hacen función de policías, no escarban todo para juntar la plata. A nosotros los docentes nos dicen, usted ha declarado mal las facturas de hace 4 años atrás, usted tiene que pagar una multa, mantenimiento de valor, aplicación de un impuesto compuesto de 4.000, me quieren hacer pagar 24.000. Y me dice, si no paga, le van a brincar a sus activos, le van a ejecutar su casa, etc. Me asustan, por eso hacen una labor policíaca, ¿no? Fíjense, así actúa en la administración pública, en algunas instituciones. En otras, les vale, no hacen nada. Ejemplo, la universidad. Y en la administración pública lo cuelgan al que no alcanza lo que lo destituye. Por eso, esta herramienta es muy útil.
Entonces, la administración por objetivos se define como un proceso en el cual los gerentes, el personal profesionales de la empresa, y en base a esos objetivos se buscan también objetivos de autorrealización donde todos se beneficien, los directivos, los gerentes, los trabajadores y los clientes. No solamente se beneficia uno, aquí hay una coparticipación. Ingeniero, ¿está silenciado su micrófono? Bien, le mostraba esta imagen un poco para ver algunos aspectos puntuales e importantes de la administración por objetivos. Y ya lo comentamos más arriba, solamente es de manera gráfica, esto para que quede en la imagen. Voy repitiendo varias veces, a veces la imagen me permite recordar más que aprendiéndome de memoria, ¿no? Para utilizar el enfoque de la administración por objetivos en su empresa, lo primero que tiene que hacer usted es definir objetivos que quiere alcanzar su empresa. Sobre esos objetivos que va a alcanzar la empresa debe necesariamente debe relacionarse con los objetivos que también deben formular cada área funcional, cada departamento y a su vez los objetivos laborales de los que forman parte. Si me han entendido hasta aquí hay una correlación. No solamente es para la empresa, sino también para la autorrealización de los directivos, del personal, incluyendo los clientes. Luego se hace un seguimiento del rendimiento, del avance, del logro de los objetivos, ¿no? Para ver cuánto hemos logrado bajo el concepto de feedback o retroalimentación. Aquí se verifica y se evalúa por qué no se lograron los objetivos, cuáles fueron las causas, para poder aplicar medidas correctivas. Por favor, no sean niños. A ver, ¿quién me está marcando la pantalla? Bien, a través del feedback lo que yo hago es evaluar básicamente los logros para tomar medidas correctivas. Por ejemplo, puede ser que no se hayan logrado los objetivos por variables exógenas que no están bajo mi control. Si fuera así, nuevamente se vuelven a programar los objetivos en la próxima gestión. Toda evaluación de los objetivos bajo este enfoque es de gestión. Al cabo de gestión no es anual, semestral, semanal, etc. Entonces, como ven, son 4 pasos simples que se deben ejecutar para poder administrar a través de un enfoque de administración por objetivos. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Queridos alumnos, yo los conceptúo, yo los conceptúo ya como personas racionales, con formación. ¿Cómo van a estar rayando la pizarra como si fueran niños? Controlen sus impulsos. Bien, vamos a quedar aquí. Nos vemos en la próxima clase. Estamos en la mitad de la administración por objetivos. Activen su cámara, por favor, para hacer la captura de pantalla. Listo, ingeniero. Sí, adelante, Bruno. ¿Quería hablar, Bruno? No, solamente le dije listo nomás, o sea, como tipo poniendo Perfecto. su finalización del tema.
Muy bien. Ya hay varios que no han activado su cámara. No sé si van a activar Bravo, Humedes, Cardona, Noé, Héctor. Muy bien. Captura 1. Esperen un minutito. Captura 2. Bueno, ya tienen el práctico para la próxima clase, que es ese cuestionario del enfoque de contingéntico para el próximo martes. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego, chicos.